¿Qué tal? Hoy vamos a meternos a fondo en un tema, vaya, bastante complicado. Una crisis que muy en silencio amenaza a muchísimas empresas familiares desde sus propias entrañas. Y todo esto basándonos en el análisis del doctor Jesús Amaya Guerra. Vamos a ver cómo algo tan bueno como las intenciones de un padre o una madre puede, irónicamente, terminar creando al peor enemigo de su propio legado. Suena fuerte, ¿no? Pues vamos a desmenuzarlo. Y bueno, esta pregunta es el corazón de todo el análisis. ¿Qué pasa si el riesgo más grande para un negocio que ha costado generaciones levantar viene de la propia familia? Es increíble pensarlo, pero vamos a ver cómo esos problemas que parecen ser solo de casa se terminan colando hasta la sala de juntas y pueden poner en jaque un patrimonio que llevó años o hasta décadas construir. Y aquí tenemos el concepto clave de todo esto, el hijo tirano. Ojo, no estamos hablando de un simple berrinche o de alguien un poco mimado. No, no, no. Hablamos de un perfil de liderazgo que es totalmente disfuncional. Tiene raíces psicológicas súper profundas. Y para una empresa que necesita agilidad, que necesita adaptarse y crecer, este perfil es literal veneno puro. Muy bien, ahora sí vamos a entrarle de lleno. ¿Cómo es que se llega a este punto? ¿Cómo se crea un hijo tirano? Porque claro, esto no parece de la noche a la mañana. La verdad es que tiene un origen muy claro, muy específico, un cambio generacional en la forma en que se empezó a criar a los hijos. A ver, todo empieza como una reacción. Pensemos en la generación de los padres boomer. Muchos de ellos crecieron con un modelo de autoridad, pues bastante estricto, ¿no? Muy autoritario. Y como es natural, tomaron una decisión muy consciente. Yo no voy a ser así con mis hijos. Querían romper ese molde, ser más cercanos, más como amigos que como figuras de autoridad. Pero aquí viene la gran paradoja. En ese afán de ser los mejores amigos de sus hijos, muchos, como lo explica el doctor Amaya, pues se olvidaron de ser padres y que crearon una especie de burbuja de felicidad, un mundo totalmente artificial donde los protegían de todo, de los fracasos, de las dificultades, de los no, justo de las cosas que, en la vida real, son las que te forjan el carácter. Y las consecuencias de vivir en esa burbuja, son tremendas. Se genera una falta de autosuficiencia brutal y una incapacidad total para lidiar con la adversidad. Pero lo que es realmente una bomba de tiempo para el negocio es esa mentalidad de me lo merezco todo, sin mover un dedo. O sea, lo que se está formando es un adulto, con el cascarón de adulto, pero con la madurez emocional de un adolescente. Entonces, la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando esta persona, criada en su burbuja de felicidad, finalmente aterriza en la empresa familiar? Pues esos rasgos de carácter no es que desaparezcan por arte de magia. Al contrario, evolucionan y se convierten en algo mucho más peligroso en el entorno laboral, lo que los expertos llaman el síndrome del emperador. El perfil es de verdad inconfundible. Imaginen a alguien que es el centro de su propio universo, que no tiene empatía por nadie más. Alguien que, si no consigue lo que quiere, explota en un berrinche digno de un niño chiquito, que desprecia las reglas, los procedimientos, porque siente que están por debajo de él. Y para colmo, es un maestro de la manipulación emocional para salirse siempre con la suya. Bueno, pues ese es el emperador, sentado en la sala de juntas. Ahora, ojo aquí, porque esta distinción es importantísima. No hay que confundir al heredero emperador con el fundador Napoleón. A ver, el Napoleón, que suele ser el papá o el abuelo que levantó todo, claro que tiene un ego enorme, enorme, pero es un ego que se forjó en la batalla, que se ganó con éxitos y fracasos. Su bronca es que le cuesta un montón soltar el control. El emperador, en cambio, tiene el mismo ego gigante, pero es un ego hueco. Exige el poder, sí, pero no porque se lo haya ganado, sino porque siente que le toca por derecho de sangre. Y bueno, como se podrán imaginar, esta dinámica tiene un costo. Y es un costo bien real y bien tangible para la empresa. Un líder así no solo crea un ambiente de trabajo tóxico, que ya es bastante malo, es que activamente va carcomiendo los cimientos del negocio desde adentro. Esta tabla es buenísima porque nos muestra la cadenita del desastre, paso a paso. Fíjense cómo cada falla psicológica, aquí a la izquierda, se convierte en un comportamiento súper destructivo en la empresa, en la columna del centro. Y eso, inevitablemente, termina en una consecuencia organizacional terrible, a la derecha. Por ejemplo, esto de la falta de empatía. No es solo que sea mala persona, no, es que directamente genera un ambiente tóxico que hace que la gente valiosa se vaya. Es una línea recta que va de la psicología del líder al posible colapso del negocio. Entonces, aquí está el meollo del asunto. El daño va mucho más allá del operativo o de un mal ambiente laboral. El daño es estratégico, es profundo. A ver, un líder que no aguanta una crítica, que se pasa por el arco del triunfo los procedimientos, ¿qué está haciendo?
Le está quitando a la empresa su capacidad de aprender de los errores, de adaptarse a un mercado que cambia todo el tiempo, de autocorregirse. Es como si le quitara el sistema inmunológico a la compañía. La deja totalmente indefensa. Ok, hasta ahora el panorama se ve bastante oscuro, ¿verdad? El diagnóstico es clarísimo. Pero la gran pregunta es, ¿hay solución? ¿O ya es un caso perdido? Afortunadamente, sí la hay. El doctor Amaya Guerra no solo describe el problema, sino que también propone un antídoto, un camino para transformar ese privilegio heredado en responsabilidad de verdad. Y el principio que lo rige todo, la idea central de la solución, está en esta frase. El objetivo es convencer, no vencer. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es una lucha de poder, no es una guerra para ver quién gana. No se trata de vencer al otro a la fuerza, con autoritarismo, ni de rendirse y dejar que haga lo que quiera. Se trata de convencer, de que la persona entienda de verdad que los límites y las reglas no son un capricho, sino que benefician a todos, incluyéndole. Esta tabla lo deja clarísimo. Compara los dos extremos que no funcionan. Con el camino ideal, por un lado, si se es demasiado permisivo, ¿qué pasa? Se genera un tirano. Si se va al otro extremo, al autoritarismo, ¿qué se genera? Pura rebeldía y enojo guardado. Ninguna de las dos sirve. La única salida real es este modelo de convencer, que busca crear conciencia, sí, pero poniendo límites firmes y consecuencias lógicas para construir una madurez de verdad. En pocas palabras, la solución de fondo es esta. Hay que cambiar de lugar la autoridad. Hay que sacarla de esa montaña rusa de emociones que es la dinámica familiar y ponerla en una estructura sólida, objetiva, profesional. Una estructura donde las reglas del juego son las mismas para todos, te apellides como te apellides. Y bueno, ¿cómo se aterriza todo esto? ¿Cómo se hace en la práctica? Pues con pasos súper concretos. Primero que nada, meritocracia. Los puestos y los ascensos se ganan, no se heredan. Punto. Segundo, es fundamental exigir experiencia laboral fuera de la empresa familiar. Que sepa lo que es tener un jefe que no es su papá y ganarse un sueldo sin la red de seguridad de la familia. Tercero, evaluaciones de desempeño rigurosas y objetivas, donde lo que hablen sean los resultados, no las excusas. Y por último, formalizar la sucesión, que no sea una simple entrega de llaves, sino un proceso de transición bien planeado y profesional. Pero al final del día, el cambio más grande, y quizás el más difícil, tiene que venir del propio fundador. Tiene que dejar de ser el sobreprotector para convertirse en un mentor. O sea, en lugar de pavimentarle el camino y resolverle todos sus problemas, su chamba ahora es darle las herramientas para la lucha. Y aquí viene lo más complicado. Tiene que hacerse a un lado y permitir que enfrente sus propios retos, que se equivoque y aprenda, porque es la única manera en la que se forja un líder de verdad. Y así, al final de todo este análisis, llegamos a esta pregunta. Una pregunta que va mucho más allá de los números y las estrategias de negocio y que toca el corazón de lo que significa un legado. ¿A la siguiente generación se le está preparando para construir sobre lo que recibió o simplemente se le está preparando para consumirlo hasta que no quede absolutamente nada? La respuesta a esa pregunta es la que va a definir si esta gran historia de éxito familiar va a tener un siguiente capítulo o si tristemente este es el punto final.